la tercera pregunta, ¿qué propuestas haríamos para promover políticas de futuro? ¿Qué acciones proponemos para mejorar las políticas actuales? Y como ya ha anunciado, empieza Julián para ligar con la pregunta anterior. Yo creo que esa modificación de los planes lectores tiene que partir de un análisis concienzudo, minucioso, de cómo se han plasmado esos planes lectores luego en los planes lectores de cada uno de los centros. Y creo que una de las dimensiones fundamentales de ese análisis sería ver cuáles son las necesidades formativas del profesorado. Yo creo que se trataría sobre todo de impulsar la formación formativa que tiene el plan lector. El plan lector puede ser un instrumento de coordinación para instrumentar la lectura, pero es también, yo creo, que un elemento formativo del profesorado. Segunda idea. Yo creo que los propios planes lectores deben o deberían tener un apartado en el propio proyecto relacionado con las necesidades formativas. De esa forma podríamos asegurar, por un lado, que existe un vínculo entre las necesidades formativas que se pueden detectar desde la Administración y las que los propios profesores y profesoras planteamos desde los centros. Es necesaria una mayor formación en el desarrollo de estrategias lectoras, en investigación educativa sobre cómo se enseña y cómo se aprende la competencia lectora, con distintos objetivos, con distintos tipos de texto, de distintos temas, con distintos soportes. Desarrollo de prácticas docentes centradas también en el uso combinado de diversos recursos, trabajos documentales, manejo de prensa y revistas, uso de las TIC. La lectura es un instrumento, pero es también un objeto de enseñanza y aprendizaje de las distintas áreas. La colaboración con las familias, la coordinación de los centros con otras instancias y otros profesionales no docentes. El informe PIRLS del año 2006 revela que en España solo el 40% del alumnado, solo el 40%, estudia con profesores y profesoras que han recibido formación en didáctica de la lectura. No entra tampoco en qué calidad de la formación. El estudio sobre las bibliotecas escolares en España, de Marchesi y Miret, de 2005, entre otros datos, refiriéndose exclusivamente a las personas responsables de bibliotecas escolares, dice el 71% no han recibido formación técnica en bibliotecas escolares y el 73% no han recibido formación en lectura y en literatura infantil y juvenil. Un trabajo de CEPLI y de la Fundación SM, que contó con una muestra de 1.277 estudiantes de magisterio de 12 universidades españolas, revela que solo el 7,7% de los futuros maestros son lectores habituales y que el 31,7% entrarían en lo que los investigadores Larrañaga, Cerrillo y Lluvero denominan falsos lectores. La mejora en la formación del profesorado, al margen de estos ámbitos más estrictamente relacionados con la lectura, creo que debería extenderse a otros aspectos que están en el ánimo de todos, en la escritura, el resto de habilidades comunicativas. Otro ámbito sería el tratamiento de la información y de la competencia digital o el desarrollo de la competencia para aprender a aprender, por no hacer esto más largo. Creo que el modelo de formación por el que hay que apostar es un modelo de docente más reflexivo, más crítico y más cooperativo. Creo que instrumentos como la observación entre compañeros, la reflexión conjunta, el análisis colegiado de programaciones o materiales, el análisis de prácticas didácticas, como las que ayer proponía Emilio Sánchez, pueden ser unas buenas estrategias. Y el otro ejemplo es la imposibilidad de abordar adecuadamente todos los contenidos de un currículo cada vez más saturado. En algún momento dado tendremos que preguntarnos, y aquí cito a César Coll, ¿qué es lo básico de la educación básica? Y termino con otras propuestas a modo de pequeños flashes: promover y potenciar observatorios de lectura, equipos de formación y apoyo, divulgar buenas prácticas, para lo cual este portal, o este centro virtual, mejor dicho, puede servir, plataformas virtuales y redes profesionales, realizar investigaciones y estudios que ayuden a conocer de verdad las necesidades formativas, elaborar materiales didácticos. Y quería terminar con una cita de Invernón. Dice: el unir la formación con un proyecto de trabajo provoca más la innovación educativa que realizar la formación y posteriormente un proyecto. Pepe. Una propuesta es que los centros tienen que ser conscientes de que tienen que configurar la política de lectura del centro. Claro, ¿esto qué supone? Pues esto supone que la organización escolar tiene que asumir la relevancia que tiene este ámbito de actuación. Un modelo de actuación de componentes muy básicos, de intervención,
donde haya la corresponsabilidad, donde no se vea al de lengua tanto, donde nos veamos todos, y que esos componentes de intervención que inciden en todas las áreas, todo el currículum, tengan que ver con la lectura. Y claro, hacer que los equipos directivos se impliquen y sean lo que tienen que ser. Los equipos directivos han de ser los líderes. 2. La Administración tiene que garantizar una continua retroalimentación a los centros, con asesoramiento y atención extendido como acompañamiento sostenible, ¿no? Por lo tanto, le tenemos que dar esos indicadores y esas señales de avance y tenemos que elaborarlos, ¿no? La tercera, creo que debe atenderse más los actos y prácticas letradas que se desarrollan en un espacio del centro, en el aula. Creo que ha de haber un incremento, pero un incremento inteligente de documentos, de libros, de todo en las aulas. Evidentemente hay y el ordenador que está presente en muchos centros educativos. Tenemos esa documentación en el aula, ha de estar vinculada a tareas de lecturas centradas, muy centradas, ¿no? Otra propuesta. Yo creo que si se impulsan las bibliotecas escolares como centros de recursos estratégicos para el desarrollo del plan lector, ganaríamos muchísimo. Si tenemos una biblioteca bien dotada y con personal muy cualificado, la biblioteca se puede encargar y articular muchos aspectos de índole general y transversal, muchísimo, de formación de usuario, de habilidad de información, de técnicas de trabajo intelectual, y eximir a determinado profesorado de eso, pero que lo cubra la biblioteca. Y para acabar, se necesita más trabajo cooperativo. Es que es así, más implicación en la construcción de conocimiento profesional y más innovación educativa. Esto de la innovación educativa no es hacer artificio, esto es una actitud innovadora y esto se genera sosteniendo en el tiempo la formación, no en paquetes de 10 horas, 15 horas y ya he despachado la formación. Hay que configurar redes profesionales y utilizar las plataformas virtuales que hay. Hay un déficit de formación en esta formación de planes, fijaros, relacionadas con intervención didáctica en el desarrollo de lectura guiada y supervisada. Yo promovería espacios para fomentar las lecturas profesionales y personales del profesorado. Espacios para promover e intercambiar las lecturas profesionales. Elisa, desde la promoción de la lectura. Retomo la idea de Pepe de la importancia de la biblioteca escolar como eje sobre el cual se tiene que vertebrar el plan de lectura de un centro. Importante, propuestas y estrategias básicas. Concebir la biblioteca pública escolar como un lugar de encuentro en torno a la lectura, idóneo para compartir experiencias con otros lectores y darle un carácter fundamentalmente lúdico. Utilizar estrategias de difusión variada, sobre todo pensando en los lectores ocasionales o en los no lectores. Implicar a las familias para que participen directa o indirectamente en estas actividades y compartan con sus hijos el gusto por la lectura. Fomentar el uso de todos los servicios bibliotecarios precisamente pues, para favorecer el desarrollo de todos esos objetivos. Contar con profesionales bien formados y motivados, creativos, que conozcan la psicología infantil y juvenil, que sean capaces de seleccionar materiales para niños y jóvenes que se adecúen a sus necesidades, a sus diferentes edades. Fomentar actividades en grupo que faciliten su sociabilización y el desarrollo de relaciones interpersonales, al tiempo que se procuran también momentos de atención personalizada a cada lector. En lo que respecta a los materiales, además de libros, pues se menciona muchas veces en el papel, pero otras veces en las prácticas pues nos olvidamos más de ellos, pues tienen que estar muy presentes fondos en otro tipo de soportes, ¿no? Contar con sistemas de apoyo y asesoramiento, ofrecer a los lectores espacios, bien sean presenciales o virtuales, en los que puedan conocer nuevos materiales de lectura, comentarlos con otros lectores y con los bibliotecarios, como no, como podrían ser, pues en el caso del ámbito presencial, los clubes de lectura, y en el caso de los centros virtuales, pues tendríamos ejemplos, por ejemplo, en el servicio de orientación de lectura y, como no, en leer.es. Y desde el ámbito de la investigación podríamos contestar con otra pregunta. ¿De qué manera se pueden conseguir plenamente los objetivos de un plan de lectura si no es generando investigación? ¿De investigación para qué? Para aportar formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de planes de lectura. Algunas de las propuestas concretas sería
colaborar con grupos de investigación en activo. Se está haciendo mucho y hay que contar con estos grupos que ya están trabajando. Y si se necesita algo que no hay un grupo trabajando, crear nuevos grupos sujetos a las necesidades determinadas por los agentes sociales. Además, establecer líneas de investigación preferente, analizar, por ejemplo, génesis, seguimiento, finalización de prácticas de lecturas concretas para valorar qué logros han conseguido y para formular indicadores que permitan su evolución con diferentes agentes. Pero también analizar, por ejemplo, las razones de por qué determinadas prácticas llegan a ser formadoras de lectores y otras no. Y diseñar indicadores cualitativos que relacionen los impactos de lectura sobre las dimensiones que aquí en esta mesa se han ido destacando. La cuarta pregunta era, desde nuestro ámbito de trabajo, ¿qué contenidos o instrumentos del portal pueden enriquecer nuestro trabajo? Pepe aportaba que pueden convertirse en un sitio de referencia en el ámbito de la lectura, la escritura y las bibliotecas escolares. Julián, obviamente, que ofrecen un banco de recursos flexible, variado, práctico, con materiales que se complementan y con una estética atractiva para un público diverso. Elisa, que las herramientas de la web aglutinan contenidos con diferentes formatos sobre temas concretos que se seleccionan respondiendo a criterios de calidad y pertinencia y que son como una brújula que nos guían por toda la información que hay en la web. Y obviamente desde investigación, lo que acabo de decir, una plataforma que permite conocer qué hacemos en la universidad, en los programas de investigación para que el resto de agentes lo conozcan y nos saquen provecho. Y las conclusiones, ¿qué conclusiones hacíamos? Que implantar una política del libro y de la lectura para un país es siempre y ante todo un ejercicio esencialmente político. Pensamos que es necesaria una política estatal de lectura que sea referente, y podemos matizar esta palabra todo lo que ustedes quieran, para todas las comunidades. En segundo lugar, que es necesaria la colaboración entre los departamentos de Cultura y Educación para la promoción de la lectura. Arbitrar mecanismos de cooperación entre centros educativos y las instituciones y sectores, como por ejemplo los AMPA, bibliotecas públicas, fundaciones relacionadas con la lectura, etc. En cuarto lugar, potenciar una mayor vinculación entre investigación, formación del profesorado, desarrollo del currículum. Y, en quinto lugar, garantizar con el plan de lectura mecanismos de asesoramiento, mecanismos de acompañamiento, de seguimiento y de evaluación. ¿Para qué? Para su implementación y para utilizar esta información, obviamente, para introducir mejoras en la formación del profesorado, en la formación de formadores, en los materiales, en los recursos, en definitiva, en las diferentes actividades que se ponen en marcha.